importa ahora solo visualizar. Es visual, ver un poco cómo... Ese es el que está. Ese es el primero. Bueno, perfecto. Pero de cualquier forma es ilegible. Así, en la pantalla es ilegible. Entonces hay que usar una lupa para poder, digamos así, ampliar y poco con el tiempo, poco a poco va comprendiendo la cosa. Ahora, la caligrafía es esta. Ahora, es muy importante ver esto atrás, acá, las firmas. Por ejemplo, este largo trazo acá es más o menos que dice la fecha y que empalma con 1820, 23 seguramente dice. Pero, o sea, son caligrafías muy estéticas, hechas muy estéticamente. Y las firmas, las mayúsculas, fíjense acá estos trazos, grandes. Y, bueno, yo no tengo otra forma de decir, no sé cómo se diría, los firuletes que se hacen, ¿no es cierto?, la firma, que es de una complejidad extraordinaria. O sea, son, digamos así, detrás de la firma hay una suerte de identidad ornamental, gráfica, que es una suerte de segunda firma, y que esto se ve acá más o menos, en los papeles probablemente vean mejor, pero son trazos ornamentales, no son letras, digamos así, adornadas, sino que son rasgos de la personalidad, rasgos que identifica al firmante. Está su nombre y de paso, digamos así, su trazo distintivo con mucha adorno. Ustedes con el tiempo y el estudio y la proyección que van a tener con un estudioso de la firma, de la letra, un grafólogo, pueden conocerle a esta persona que firmó. Por ejemplo, a don Chapalí, a don Irá, ellos firmaron con puño y letra, y se puede sacar de ahí, como un ADN, su personalidad, cómo era él, todo va a estar ahí. Y así que tienen con este documento mucho que descubrir. bueno, esto es lo que pueden, digamos así, podemos decir en términos bastante generales, y como verán, así a simple vista y que no se puede ampliar, es un documento solamente visual. Hay que poner la lupa y ponerse a deletrear para entender, digamos así, la frase guaraní que contiene. Bueno, al excelentísimo señor gobernador y capitán general, todo con abreviatura. No, o sea que no aparece No sé. AMG parte debe Yo para allá su texto. Mi señor. Mi señor Coina de etcétera. Bueno, pero el encabezamiento es formal, es esto, en castellano, y al final Dios guarde a vuestra señoría, creo que es una cosa así. Esto yo no sé lo que quiere decir, esas dos. Y acá Loreto, 27 de febrero, y este D largo. De 1803. De 1833. Deranjucatuetejara. O sea, literalmente el que te ama con mucha fuerza, una cosa así, ¿no? Pero es
en términos de finalización de textos documentales de ese tipo, con mi mayor respeto, con la equivalencia de con mi mayor respeto, o le saludo muy respetuosamente. O sea, estas son las fórmulas equivalentes que en este momento en guaraní lo tenemos ya en fórmula casi estándar Parecería ser que sí, doctor, porque ese ¿Cómo? guarde realmente es como una fórmula estándar. Pero es una fórmula estable de la época, ahora no es más de rigor, pero en esa época era de rigor para afinar Dios guarda su excelencia, Dios guarde a no sé cuánto, que se yo, todo esto, y está eso. ¿Quién firma ese, Silvio? Francisco Mayra Yu. Pero qué importante las dos cosas ahí, ¿no? Sí. Ahí se da el sincretismo que decís vos, Chela, siempre. Claro. Dios guarde nos vino de allá. Sí. Claro. Pero Esto es lo último, cristiano, ahí claro. mostró su esencia. Claro, Y estas esto son es- las cosas hay un que tenemos empalme. que ver que nosotros seguimos siendo eso. Esto es Somos eso. cultura bilingüe. Esto es bilingüismo integrado. Guaraní y castellano en una fórmula objetiva que es la que tienen ustedes ahora. O sea, usa una cosa de estilo, Dios guarde al señor, Dios guarde al capitán, Dios guarde al gobernador, Dios guarde su excelencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto de estilo. De estilo, sí, porque los ingleses, por ejemplo, dicen Dios guarde. Bueno, Eso decía yo como un estilo, una forma. es una cosa, es una fórmula de estilo. Y lo interesante es Derajukatujara. O sea, el que le ama respetuosamente o le ama bien, el amador, literalmente el amador, el buen amador, vuestro buen amador. Literalmente es eso. O O sea, fiel servidor, sería eso, doctor. ¿Cómo? Realmente, o fiel servidor. no, Que está no, en no, no, disposición, no, no dice eso, dice Derajukatujara, o sea, el que vuestro bien amado, vuestro bien amante, el que te quiere mucho, literalmente es eso, pero el que lo saluda con mucho respeto, muy cariñosa, muy respetuosamente, muy debe mi señor, seguramente es todo esta abreviatura, coina 9 naturales se ha está abreviado campamento, puede ser. Claro, le pedían Ahora, soldados. Ellos, oíma listo. claro, ellos todos le pedían soldados. Oí mal para ir listo. aquí y allá. Y ellos colaboraban. Éramos mi señor seguramente de orden, Prarobo, Oimbama, pronto, sí, pronto, Oro Guatajaguay ya está listo para marchar, hacia Corpus Christi, hacia el ex pueblo de Corpus Christi, o sea, Corpus Christi Tabacuepe, hasta Guayana o Inhápebe. Guayana o Inhápebe. O sea, hasta el pueblo de Guayana. El porqué de este hombre que está haciendo la investigación. Su objetivo no es trabajar con los textos, sino con los textos demostrar que existió una misión de indios guayaná post-jesuítico en la zona de Loreto, Corpus Christi, Candelaria, toda en esa zona. Y con este documento él puede demostrar que efectivamente existió, porque en 1833 está diciendo un origen natural de acá, está contando que manda soldados a Corpus Christi, estaba Corpus Christi en la población que está cerca de Guayaná, de los Guayaná. Guayaná
no se cristianizaron. Los franciscanos trataron de conquistarlo y después la expulsión de los jesuitas y no consiguieron, pero existió un pueblo guayana y él demuestra históricamente con este documento que sí efectivamente existió porque se niega su existencia. Miren lo que significa los documentos que nos dejaron estas personas que siempre nos consideraron ignorantes y que nadie. En primer lugar, siempre se dijo que después de la expulsión de los jesuitas, los guaraníes volvieron a la selva. Con esto nosotros podemos demostrar que no solo no dejaron la selva, sino que dentro de la selva siguieron practicando el cristianismo, la letra, la escuela, todo, y vinieron acá y siguieron lo mismo. Bueno, ustedes nunca se van a imaginar que etimológicamente el yac, que es guaraní antiguo, que tenía consonante final, una palabra con consonante final. Y esto acá es una marca de intensidad, de mucha fuerza de expresión muy viva de alguna cosa. Entonces, ver con mucha intensidad o quiero ver en forma muy fuerte, intensivamente. Entonces, hoy este morfema de intensidad es de la época del guaraní jesuítico que hoy no tenemos más. Nos queda como palabra integrada así. O sea que ya El chagaú en realidad es una palabra móvil. sí, porque eso es, digamos, el chagaú y techagaú es la palabra móvil, depende de a quién se dirige. Techagaú es el abstracto, claro, pero yo te extraño demasiado, ¿no? Techagaú o techagaú en tercera persona. Bueno, esto es a título estrictamente informativo para que ustedes tengan mucho cuidado en las etimologías baratas, antojadizas. Tienen que buscar si ese tipo de análisis se puede hacer o no. Si ustedes pueden llegar a verificar que este tipo de análisis es viable, entonces el análisis etimológico es válido. Tercer nivel, segundo no tercer nivel vamos a llegar a eso. Bueno, entonces, digamos, forma parte de una especie de rigor científico del análisis, no es ñe'erey. Puro ñe'erey. Entonces tenemos todo lo que interrean que quiere decir tal cosa, que quiere decir otro, pero es todo en forma imaginativa. Y en lingüística la imaginación está bien para la poesía, pero para el análisis no es perfecto. Bueno, no sé si con estos ejemplos podemos pasar otro temita. O sea, ¿qué está haciendo con los documentos que le pertenecen a este pueblo? La investigación que se está haciendo, la interpretación que lo hace el doctor del guaraní jesuítico y que después va a ser presentado en un congreso importante entre los mejores expertos de las ciencias jesuíticas en septiembre. Y una vez que se presente todo lo que se diga y haga ya sobre este tema le va a pertenecer a ustedes que ya tienen una pequeña introducción. Yo no sé si vale la pena leer un texto o dos de la traducción, bueno, porque eso es otra cosa claro, que quería decir. Completamos entonces con una, yo te digo, ¿no? Sí, estaba bien. La carpeta. Con la letra. Yo les dije documentos. Aquí hay uno, aquí hay otro, acá, tenemos. Estos son con letra bien. ¿Cuál era el otro? No, ese. Bueno.
Bueno, voy a leerles solamente dos textos cortos, una traducción aproximativa de lo que ustedes vieron en la pantalla y que después seguramente van a tener en forma también en papel. El estilo, digamos así, dice, bueno, dice uno de los textos, uno de los primeros, o sea, el segundo folio que tiene el manuscrito guaraní, dice aproximadamente: aquí llegaron un hombre y una mujer a nuestro pueblo y nos dicen: venimos desde el frente del Uruguay. Dicen esto que llegan. Y aquí, ni el comandante don José Rodaí, que no sé si está bien escrito, puse en signo de interrogación, ni nosotros les creímos. Es una carta. Entonces, para que nos declarasen bien, les estiramos en lazos para que les duela, y cuando se dieron cuenta de la situación, confesaron que se escaparon del juez Juan de Dios de San Antonio, de la casa de Itatí. O sea, que no vinieron de los jueces, se escaparon eran prófugos. Eran prófugos que venían a querer integrarse. Bueno, fuimos a Caacaraí. ¿Caacaraí? Sí. Bueno, yo sí, Caacaraí, ¿está bien? A mezclarnos y observar frente a la isla del Sanfor, no sé lo que será, Sanfor Corá, donde se encuentran caballadas de los paraguayos, nos dicen. Habiendo visto esto, volvimos hacia el lugar, después que nos declararon efectivamente doy fe. O sea que... Esto es una comunicación de la época de la guerra, de que ellos se habían votaban y ellos eran informantes. Bueno, este día un oficial de banderas con 4 soldados envía a su comandante, nuestro general, una ciudad paraguaya, llevando parlamento hasta donde están los paraguayos para que les llegue efectivamente. Esto le hago saber al comandante del gobierno. Dios guarde, etcétera, etcétera. Loreto, 31 de abril de 1823. Y mi traducción, con mi mayor aprecio de la Cuba, etcétera, etcétera, que escucharon. O sea, con todo el amor a usted, literalmente. Agustín Buruyá. Buruyá, dice acá. Debe ser Burayá. Burayá y en la isla Pipe. Seguramente. Bueno. Otro texto corto dice así. Manuscrito en guaraní, dice aproximadamente: le damos un parte fidedigno, comienza así. Envié a mi hijo con don Miguel Aguirre Acacatí. Los paraguayos se dispersan, distribuyen en Caacaraí, donde apresan a algunos y los matan. Hay 2 columnas grandes de cerca de 400 hombres. Esto nos contó un hijo mío que se escapó del sitio donde hizo observaciones sobre los paisanos paraguayos. Este es nuestro mensaje de información exacta. Esto le hacemos saber de manera urgente. Saludo y felicidad en castellano, termina así en castellano, y firma Buruyá. Bueno, esto es el tenor. ¿De qué año es el? 1823. 23. Puede ser que están acá desde 1817 y ellos venían huyendo de esa zona. Y allá ya Gaspar Rodríguez Francia estaba en ese tiempo allá y era que venía a tomar los pueblos de la frontera con el del Paraná, todos los pueblos jesuíticos. Entonces vinieron hacia esta zona y estaba Corrientes, ¿no entiendo?, discutiendo para que no entren más.
los territorios que le corresponden a Colombia, antes de la guerra de la Triple Alianza. O sea que son todos, para los futuros historiadores o los historiadores, todos, no son solo documentos de la escritura y de la letra, sino también documentos de la historia que nos pueden decir, pueden ustedes demostrar que los habitantes de este lugar ya participaron en las guerras de antes de la guerra de la Triple Alianza, haciendo su trabajo, defendiendo el territorio argentino. O sea que a pesar de que ellos todavía pertenecían, eran de los pueblos libres. O sea que todo eso tenemos que rescatar con el tiempo. Bueno, un mini comentario así a partir de estas escrituras en 1823 a 1833 en guaraní, en esta zona, en San Miguel y en Loreto, muestra un poco el fracaso del gobernador Francisco de Paula Bucareli, que al expulsar a los jesuitas tras cartón prohibió la enseñanza del guaraní en todos los 30 pueblos y demás misiones, no solamente jesuíticas. O sea, prohibió. Y se ve que los pobladores de los pueblos, tenemos la prueba, hoy hemos visto la prueba de que siguieron aprendiendo, enseñando y aprendiendo a leer y a escribir en guaraní, después de la expulsión de los jesuitas. Y ya no había más jesuitas porque los franciscanos y otros misioneros no sabían guaraní. Los que quedaron a cargo de las misiones jesuíticas, que eran los franciscanos, recién en 1800 publicaron un catecismo bilingüe donde la insistencia no estaba bilingüe, pero como en la época de los jesuitas, el catecismo de Montoya es bilingüe, pero se enseñaba en guaraní, esto era para enseñarlo en castellano. Dar vuelta, digamos así. Y los franciscanos heredaron todas las antiguas misiones de los que estaban en Bolivia y hasta San Pablo. Una responsabilidad territorial enorme que quedaba en sus manos, pero que ya no era para enseñar en guaraní, sino en castellano. O sea que la catequización se hacía en adelante en castellano. Se prohibía el guaraní y se enseñaba el catecismo y la atención religiosa en castellano. Y nuestros documentos nos prueban que, a pesar de ello, seguían aprendiendo, enseñando y aprendiendo a escribir, leer y escribir en guaraní. Yo no tengo datos del castellano, probablemente, de todas maneras, en las misiones jesuíticas no se enseñaba a escribir, leer y escribir castellano, pero la prueba que tenemos es que se enseñaba a leer y escribir en guaraní. Creo que eso es un poco el testimonio, el sentido de los documentos que nos quedan. Bueno, yo quería, un poco ajeno y no tan ajeno a esto, terminar esta reunión, bueno, con una especie de, llamémosle broche de oro, de algo que tal vez ustedes no tienen conocimiento, pero que les quiero hacer participar. Cuando se produjo el primer desmembramiento de las misiones jesuíticas de los 7 pueblos orientales de acá, de esta zona, los caciques escribieron, todos los caciques de los 7 pueblos escribieron con la misma fecha cartas en guaraní al gobernador de Buenos Aires protestando por el despojo de sus tierras. Nos es muy lejano
Esto se produjo alrededor de 1750-1753, como a causa del Tratado de Límites entre la corona portuguesa y española en un arreglo palaciego en la metrópoli. Esas cartas están en el Archivo Histórico de Madrid. Y yo les quiero leer una carta en castellano, que yo traduje, para que juzguen el estilo. Voy a hacer algunos pequeños comentarios después, pero que el texto es en bloque, después espero sus reacciones, que para mí rompe también la imagen de que los jesuitas los tenían más o menos de las narices a los pobres indios. ¿Sí? Los tenían reducidos y domesticados y les hacían hacer y deshacer como a ellos se les ocurría. Bueno, la carta es un poquito larga, pero es por única vez que voy a hacerles a ustedes. Después. Bueno, voy a leer, acabo de decirle contexto histórico, pero tengo acá una introducción que probablemente valga la pena. Dice, la carta es de los guaraníes del pueblo de Santo Ángel de la Guarda, hoy Santo Ángelo, Brasil. Está dirigida a los padres Alonso Fernández y Roque Ballester, vicecomisionados reemplazantes del comisionado titular, el padre López Luis Altamirano, quien vino a dar órdenes de traslado de las misiones orientales del Tapé, en virtud del Tratado de Límites de Madrid de 1750. Dicho tratado estipulaba que España cedía a Portugal tales misiones y los territorios lindantes a cambio de Colonia del Sacramento, entonces posesión portuguesa, hoy Uruguay. La cercanía de Buenos Aires aconsejaba estratégicamente el trueque. Tener a los portugueses en el corazón prácticamente de Buenos Aires, bueno, no era razonable. La noticia primero generó una resistencia pasiva, donde los guaraníes pusieron preventivamente a los jesuitas en libertad vigilada. Al fracasar las tratativas para anular el tratado, se produjo la resistencia armada, conocida como Guerra Guaranítica 1754-1756. La misma terminó en la batalla de Caá-Uaté, con la victoria de las fuerzas conjuntas hispano-portuguesas, las máximas potencias coloniales de la época. Se cantó un Te Deum. La carta sin fecha es probablemente que sea de 1753, como las demás en guaraní, del mismo tenor, sobre el mismo problema, dirigidas al gobernador de Buenos Aires, José de Andonaegui, según cotejo con los originales en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Cotejo lo dice bien. El texto a continuación es revelador de que los guaraníes no estaban sumisos incondicionalmente a los jesuitas, por una parte, y por otra, la clara conciencia de sus derechos que defendieron con argumentos teológicos, jurídicos y con las armas. El texto comienza así. Tú, padre Alonso, tú, padre Roque, supimos de vuestra venida e igualmente por qué vienen. ¿Por la voluntad de quién vienen? ¿Acaso por la voluntad de Dios, Padre, Creador de todas las cosas? ¿O de Dios Hijo? ¿O del Espíritu Santo? No ciertamente.
es por vuestra miserable voluntad, que no es conforme a la santísima voluntad de Dios, según aquello que nosotros aprendimos, para que no hagamos más caso de ella ni de lo que ustedes querían hacer con nosotros. Ustedes lograrán solamente hacernos perder el amor de Dios y la fe, y sin embargo, ahí está vuestra obra, que nosotros siguiéramos las reglas de la Santa Iglesia. Ustedes vienen a desvalorizarse, ya que ustedes vienen para perder la estima de los cristianos, estos hijos de Dios que somos nosotros. Ustedes no quieren más depender de estos abominables indios. Ustedes vienen a desvalorizarse usando mal de vuestra boca por orden de ese perverso comisionado demoníaco y abominable, entre paréntesis, Altamirano. De él se trata. ¿Cómo? Ustedes quieren privarnos de lo que la Santa Iglesia nos hizo conocer. Es una trampa. Todo lo que ustedes hacen no tiene nada que ver con la voluntad del difunto rey Felipe, seguramente V, en las otras cartas, ni conforme a la doctrina de San Ignacio, el fundador de la Compañía de Jesús. Este santo no estaría de acuerdo con vuestras malas obras, el fundador. Destruir la parroquia y los sacramentos. Al escuchar esto, nosotros estamos muy irritados contra ustedes. Cuando los ángeles les impulsaba hacia la compañía de Jesús para que nosotros seamos educados en la Santa Iglesia, si nosotros la abandonamos, derramaremos lágrimas, dejando este lugar, nosotros subiremos al cielo. Tal vez debemos llorar vuestra falta. Debemos volver al tiempo de los santos apóstoles que derramaban lágrimas cuando Jesucristo se separaba de ellos subiendo al cielo. ¿Hacen ustedes lo que los ángeles les dijeron hacer? De ninguna manera. No. No son ustedes quienes han instituido la misa, sino nuestro Señor Jesucristo sí. Y la instituyó antes de la muerte el jueves, la noche antes de la pasión, y desde entonces Él dio el poder a San Pedro y a los apóstoles. Ustedes son los primeros a separarse del poder de decir la misa. Ustedes se desposeen de Cristo, despreciándolo y rechazándolo de ustedes. Saquen esas cosas de sus cabezas, o más bien arranquen sus birretes y caminen encima. Así se conocerá la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, es pisoteada por vuestros pies. Así será pisoteada con los pies y destruida toda virtud. Así se verá que ustedes hacen la guerra a la Santa Iglesia. Ante tanta adversidad, levanten el rostro y lleven los ojos hacia nuestro Señor Jesucristo, quien vino sobre la tierra para cumplir todas las cosas, según la santísima voluntad de su Padre eterno. Nosotros viviremos gracias a Él, y esto lo creemos firmemente. Desde entonces nosotros estamos en esta tierra, la que es de nuestro Rey Santo, que está en lugar de Dios, teniendo este rol respecto a nosotros hasta esta hora. Luego está el Santo Papa que gobierna la Iglesia, y sobre nuestra tierra el Padre Provincial que nos ha dado el consejo necesario. Ustedes, si no están más allí, los indios que busquen a Dios no lo descubrirán más. Ustedes quieren desvalorizar la sotana, el santo hábito de San Ignacio. ¿Por qué quieren ustedes hacernos huir, tratarnos como animales enfermos que se echan a los campos? Al expulsarnos, al separarnos de la tierra en la cual Dios nos ha creado y nos ha bendecido.
esto no puede ser. Aun si ustedes encuentran una tierra tan buena como la nuestra, no será como la de nuestro pueblo. Sobre esta tierra nosotros habíamos sudado y trabajado en nombre de Dios. Nosotros la habíamos amado y nosotros no vamos a abandonarla. Primero, nosotros habíamos construido una muy bella iglesia y un pueblo bien construido de piedras. Nosotros poseemos un dedal de 2.500 árboles plantados por nosotros, que Dios bendijo para nosotros, y no para que seamos privados ahora. ¿De qué manera quieren ustedes, si huyen, pagarnos por los daños así infligidos? En el infierno ustedes servirán. No crean que nos dejaremos abusar por cualquier forma de pago. Nosotros no tenemos necesidad de nada. Dios nos ha provisto de todo lo necesario sobre la tierra. Nosotros tenemos bosques en la montaña con buena madera para las iglesias y para las casas. Tenemos arroyos cristalinos para los cristianos. Nosotros agradecemos a Dios que nos ha creado para nuestro bienestar. Pero si hacen la voluntad de ustedes, eso será la guerra. Nosotros no queremos ningún mal a ustedes. Nosotros resolvimos hacernos ayudar por los infieles de nuestras montañas, caribes, tupíes, 30.600 soldados. Así nosotros no dejaremos nuestra tierra. No creemos que sea necesario ser tirados en la pampa como bestias enfermas. Así les dicen los de Santo Ángel, dejen de molestarnos. Esto le escribieron los jesuitas. Bueno, pero los jesuitas estaban en libertad vigilada. Pero 50 años después ellos siguieron escribiendo, quiere decir que eso era, tranquilamente podían haber escrito. ¿Por qué? Porque eran ellos, eran los más cultos. Pero se dice que nuestra raza guaraní es una de las más cultas realmente en el siglo, por eso totalmente, había convertido realmente, no como nosotros, Bueno, o sea, yo creo que vean un poco la lógica que del discurso. Ellos escriben, esta es una carta que escriben, pero el fondo del discurso es siempre la tradición oral. Y en la tradición oral lo que vale es la palabra dada. Cuando Ñamandú da la palabra, cuando dice, por ejemplo, hay una frase que es completamente de la Biblia guaraní, que dice que Dios ha hecho para nosotros, la tierra que ha hecho para nosotros, esto es teología guaraní, no es teología cristiana. Y la otra cosa es que, bueno, Ñamandú no falla, y el representante del Dios, el Papa, la Iglesia, las autoridades, etcétera, etcétera, y bueno, comienzan a fallar. ¿Pero cómo se entiende esto? En principio, eso no puede ocurrir, faltar a la palabra. ¿Cómo es que el rey nos dijo que nos iba a proteger y ahora nos echa? No, la fecha en la niña porque estamos ahí. O sea, en el fondo el argumento de la escritura es la palabra dada y que es sagrada y que es viviente. Esa es la fuerza argumental. Las contradicciones que muestra son todas muy interesantes, pero digamos así, el hilo conductor de la línea argumental es la palabra sagrada dada. Eso no se puede violar, es inviolable. Y eso es la visión guaraní de la tradición oral, por más que se escriba en una carta o en cualquier otro texto. Esos que se leyeron de las cosas en aquel tiempo, los descendientes de ellos, que después fueron expulsados, salieron a guerra, perdieron la guerra guaranítica, y los que quedaron, los pocos que quedaron, se vinieron a establecerse en los pueblos que estaban en ese lado de Uruguay y en la zona del Paraná,
y estos son los que permanecieron, o sea que estas cartas que escribieron estos hombres, fundadores de acá, posiblemente sean descendientes, o hayan sido educados, hayan heredado de aquellos del 1760, 1750, para que vean la fuerza del conocimiento que ellos tenían y la noción de libertad que tenían y cómo vinieron acá también a pelear por la libertad y derechos y tierra, o sea que no han perdido nunca. Bueno, creo que de información general yo traje algunas cositas para que podamos ver. Traje un texto para trabajar, para hacer un examen, pero creo que no vale la pena. Para la historia oficial, fuiste siempre un bandolero, general improvisado de un ejército harapiento, profanador de costumbres, de apellidos y abolengos, usurpador de la tierra, vengador de tus abuelos. Para nosotros, en cambio, tu nombre seguirá siendo la sagrada rebeldía de una dignidad sin precio que se aguanta la pobreza y sobrevive al saqueo. Hijo fiel de tus mayores, peleando por tus derechos. Aquí donde no hace mucho vivíamos compartiendo la comida y la plegaria, la música y el festejo. Ahora estamos enfrentados entre hermanos casi en cuero, una vez más invadidos y apenas sobreviviendo. General Guacurarí, que llegas montado en pelo, tu sombra pasa y nos libra de las coyuntas del miedo. Con solo decir tu nombre vuelve a soñar nuestro pueblo, resucita la esperanza y nos juntamos de nuevo. Sé, comandante Andresito, montonero guaraní, según sea el invasor, sos aguarao jabalí, sos tábano bajo el sol y a la sombra barigüí, centinela de la patria de Iguazú a Mandisoví. Sos la memoria viviente de Oberá y de Bororé. Que lo diga el español, que lo diga el portugués. Sos dignidad, sos justicia, sos patria grande de pie. Una vez más por nosotros, volve Andresito, volver. Pueblos libres, se oye el grito y se oye el eco que desciende por los ríos y va trepando los cerros, y ese grito libertario como una bandera al viento va delante de Andresito y está en la boca del pueblo. De San Borja Porto Alegre, maniatado en cuero fresco, te llevaron caminando como antaño a tus abuelos. Te engrillaron los tobillos, pero no tu viejo sueño, que según se rumorea logró escapar y anda suelto. Paisano de San Martín, hijo de Artigas, sabemos que tu lanza montonera marca el rumbo verdadero, y en las fronteras del alma, junto al río de los sueños, tu sombra sigue de guardia, igual que un tigre en acecho. Che, comandante Andresito, montonero guaraní, según sea el invasor, sos aguarao jabalí, sos tábano bajo el sol y a la sombra barigüí, centinela de la patria de Iguazú a Mandisoví.
sos la memoria viviente de Oberá y de Mbororé. Que lo diga el español, que lo diga el portugués, sos dignidad, sos justicia, sos patria grande de pie. Una vez más por nosotros, vuelve Andesito, volver.